Y esto de aquí no será hielo, ¿no? Ojo, cuidado que esto puede ser hielo, ¿eh? Está muy sombrío todo. Me encuentro en la carretera austral, en Chile, a menos de 2000 kilómetros de Tierra del Fuego. Hay bastante nieve, como veis. Destino final después de 16 años de viaje. Ops. Hielo, nieve. O principio de algo nuevo. Todavía no sé muy bien qué. No me fío nada de estas manchas. Prefiero ir con pies de plomo. Neumáticos de plomo, ¿no? En todo caso. Pero vayamos poco a poco y disfrutando del camino, que queda mucha tela que cortar. Miedito. Uf, ¿qué decís? Que esto es... Hoy me espera una amiga motoviajera en Coyhaique, ciudad a unos 400 kilómetros de aquí. Es que hay una cosa muy peligrosa de toda esta zona. Peligro a 100 metros, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con lo que llaman el hielo negro, que es pues un hielo que se confunde con el asfalto. Y por el camino me espera un parque natural muy espectacular al que no sé si llegaré a tiempo. Objetivo del día es llegar a un parque nacional donde hay algo muy bonito que no sé si voy a poder ver. He pagado la entrada ya porque se paga por anticipado. Pero esta mañana he vuelto a romper la pantalla del ordenador. Esta mañana se me ha roto el ordenador, he perdido mucho tiempo pensando en qué hacer. Y he perdido mucho tiempo intentando solucionarlo. Algo muy complicado en la Patagonia. A ver, ahí ponía, ¿qué sucedió aquí? Mientras transcurría la mañana del día número 16 del último mes del año 2017, una confluencia colérica de fuerzas de la naturaleza remecía la cumbre, arrojando 7 millones de metros cúbicos de fragmentos de roca, hielo, barro y corteza vegetal que abatieron presurosamente, ¿eso existe esa palabra? El cañón contiguo, sembrando la muerte y destrucción sobre el pequeño poblado de Santa Lucía, que desde su adversidad pretérita reverdece. Yo sabía que había pasado algo en Santa Lucía. Conclusión: que la Patagonia es muy espectacular, pero es muy salvaje y la naturaleza no hace más que darse homenajes que se convierten en catástrofes. En fin, qué bonito es esto, de verdad. Mira, esto es una de las partes más bonitas del mundo, probablemente, la Patagonia. Lo quería hacer ahora en esta época porque, como veis, no hay gente y lo estoy haciendo muy tranquilo y muy a mi rollo y muy reflexivo, porque es como el final del viaje, del mínimo viaje que quería hacer, que era llegar a Tierra del Fuego. Hace 16 años que arrancó este viaje y me he propuesto llegar a Tierra del Fuego en 2025. A partir de ahí empezará otro viaje u otra vida, no lo sé, pero lo que tengo claro es que nada de lo que tenga que pasar pasará sin antes haber llegado a Tierra del Fuego. Pero obviamente luego hay que subir, y a la subida pues quizá haga ciertas partes que me estoy perdiendo. O quizá no, quizá suba por la costa atlántica argentina. Puente Senador Ezequiel González. Tampoco lo sé, porque las decisiones se toman al momento. Vaya ríos, ¿eh? Está el agua cristalina por completo, ¿eh? Si no fuera porque debe estar a 5 grados o menos, dan ganas de meterse. Está siendo el camino muy bonito, pero obviamente pues pavimento, tranquilidad absoluta, no pasa nada, pero todo el rato espectacular. Es una carretera muy bonita. Mucho ciclocasco, ¿eh? Debo de estar ya a menos de... Bueno, claro, a menos de 2000 kilómetros del destino final, ¿eh? Poca broma. Después de 16 años. Nada, voy reflexionando bastante y pensando un poco en solucionar problemas, porque se me ha roto el ordenador. Y los domingos no puedo dejar de ver capítulos. Y de aquí no puedo recibir uno, o sea... Mucho peor, porque a partir de ahora y hasta que lleguemos a Tierra del Fuego habrá capítulo domingo y jueves. Aparte que no quiero recibir uno, el ordenador está nuevo, se me ha roto la pantalla. Así que no sé qué voy a hacer, pero bueno. Mira, puente sin nombre, me encanta. Se ha roto un poco el camino. Ha desaparecido el asfalto. Lo agradezco un poco, la verdad, porque me aburro. Es casi lo mismo, la verdad. Qué lago más gigante también este, ¿no? Hay como criaderos de salmón. No sé en qué momento pasó que contaminaron el agua y murieron un montón de ballenas. Piscifactoría, sí. Es lo del salmón, creo. Mira, ahí hay más.
Yo vengo aquí, pero creo que ventisquero colgante. Estoy llegando al parque natural. He pagado la entrada esta mañana, pero como he perdido tanto tiempo, que si el ordenador, que si no sé qué. A ver. Ventisquero colgante. Un salto de agua muy espectacular, pero yo creo que ya está cerrado. A ver. Sí, hora de ingreso de 9 a 2:30, salida máxima 4:30. El ventisquero colgante es uno de los lugares más icónicos de la carretera austral. Se trata de un glaciar colgante que cae desde lo alto de una montaña formando una enorme cascada de agua que desemboca en la laguna Tempanos. Bueno, pues ¿qué hago? Aquí hay unas cabañas, yo creo, pero están cerradas, ¿no? Cerrado. La cascada tiene una caída de más de 200 metros y el glaciar parece colgado en el vacío, como a punto de caer. Hombre, podría ir para atrás, dormir en el pueblo ese, Puyuhuapi o no sé qué, y mañana venir por la mañana. Pero son muchos kilómetros para atrás, luego para adelante, luego entras. Creo que voy a avanzar, ¿eh? Las aguas de la laguna tienen un color turquesa que incita a darse un baño, idea que desaparece de la cabeza al instante, sabiendo que provienen de un glaciar. Me quedan muchos kilómetros de la Austral y tengo un plan. Tengo que solucionar el tema del ordenador. Buscaré unas imágenes de archivo para poneros del salto del agua ese, del salto. Bueno, me estoy abrigando un poco porque empieza a hacer frío. Ahora no sé qué hacer, si parar en un pueblo que hay ahora, que me tengo que desviar y que se llama no sé qué, Puerto Cisnes me parece o algo así, a conducir de noche un rato y avanzar, porque tengo que solucionar el problema este del ordenador. Entonces igual me interesa avanzar, ¿no? Lo tengo que solucionar porque el domingo hay capítulo y tengo que tener, en fin. Bueno, este tramo es famosa porque pues debe ser un poco picantilla, pero vamos, que me parece a mí que no tiene mucho misterio, ¿no? Parece, ¿o qué? Bueno, tiene curvas algo cerradas y con mucha piedra suelta, entonces pues no puedes trazar de una forma natural, pero vamos. Luego tiene un peligro la carretera austral, ya me han advertido todo el mundo, y es los trozos que están sin asfaltar, como este. Bueno, este no porque está en subida, pero cuando es recta, a los laterales tiene como una especie de escalón, como de pendiente, ¿no? No es plana, sino que es así. Entonces los camiones vienen de frente, no respetan nada, te tiran hacia allá y te vas. Por lo que parece, de los 1.250 kilómetros de carretera austral, el 70% está asfaltado. ¡Vamos! Y de ese 30% sin asfaltar, tan solo hay un tramo un poco complicado, la cuesta del Cuelat. Está un poco húmeda. Que ya os adelanto, no tiene mucha complicación para motos trails, salvo estas curvas cerradas y con tierra suelta, que eso sí, con motos más asfálticas quizás se compliquen. Sí, la verdad es que las curvas están jodidas porque es donde más suelto está el terreno. Mientras no venga nadie de frente, todo bien, pero si me encuentro con camión bajando... A lo que voy es que la carretera austral, al igual que la mayor parte de la Patagonia argentina, no tiene mucho berenjenal salvo que lo busques a propósito. Y como ya os he contado varias veces... Está jodida, mira. De aquí a Tierra del Fuego solo queda uno. ¿Pero qué uno? Bueno, no tanto. Estas son las jodidas. Pero vamos, que si no viene nadie, todo bien, ¿no? ¡Hola! Qué bien también pilotar un rato, ¿no? Tanto asfalto hoy. Estas derechas, cerradísimas. Cerradas, mojadas, tierra suelta. Se me resiente el brazo, ¿eh? El izquierdo sobre todo. El derecho está no del todo bien, pero casi. Pero el izquierdo, uff.
Uf. Creo que ya termina la cuesta esta. Y de hecho, regresa al asfalto. ¡Opa! ¡Qué bonito, mira! ¡Qué nieve! Cago de frío hoy. Villamaniales. No sé ni hablar ya. No puedo ni hablar. Tengo la boca congelada. Me quedan 80 kilómetros aproximadamente. Queda muy poca luz. Y estoy cagado de frío. 5 grados. Pero ya tengo el frío metido en el cuerpo. Últimos 80 kilómetros hasta Coyhaique, aproximadamente en el ecuador de la carretera austral y donde me espera Aileen, amiga motoviajera a quien conocí en México hace 7 años y que desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Buenos días desde Coyhaique. Coyhaique. Es que nunca termino de pronunciarlo bien. Desde mi cabaña, que estaba a punto de ir al notario para que ponerla a mi nombre, pero no es mía, es de Claudio. Muchas gracias, Claudio. Bueno, como guste. Aileen, ¿saluda o algo? Bueno, entonces, llegué aquí hace unos días sin ordenador. Claudio me ha prestado su cabaña muy amablemente y no solo eso, sino la televisión gigante para poder trabajar. He recibido una visera que me ha mandado Carlos desde Santiago porque cada vez va a hacer más frío y lluvia, así que aunque nunca voy a llevar. Hemos aprovechado para comer mucho, rico. Hemos estado en el bosque de Aileen. Aileen, ¿qué tal? Feliz. Estamos en tu terrenito, en tu bosque. Estamos en el bosque, acá en la Patagonia chilena. Estamos muy cerca de Coyhaique, llegando a lo que es Villa Lago Atravesado. Claudio, maestro asador. ¿Qué tal? Bien, pues. Leo. Bien. Y nada, ahora sigo contando por el camino, pero nos vamos, que tengo que seguir ruta, que tengo cosas esperándome. Hemos hecho unas cuantas pruebas aquí con Claudio. Los planes y las pruebas. Exacto. Estoy muy feliz de tener a Charlie aquí, de haber hecho las pruebas aquí. No puedes decir nada de las pruebas. Oh, no. O sea, acabamos de hacer una prueba muy importante. Muy importante. Que salga todo con éxito. Bueno, gracias por tu ayuda. Y no se puede hablar de las pruebas. Sí, pero no estamos diciendo nada. No se puede hablar. Bueno, ya hablaremos de lo que es la prueba. Nos ha encantado, la verdad que ha sido muy entretenido. Me lo pasa muy bien. Como niños, ¿eh? Top secret. Pruebas de cosas que no se pueden compartir. Bueno, ahora os sigo contando desde la moto, que si no nos enredamos mucho. Vamos allá. Bueno, hogar, dulce hogar. Joder, ¿no sabéis qué a gusto que he estado estos días aquí? Ahí la tenéis. Aileen. Con esta motito llegó hasta Alaska, desde aquí. Bueno, nos conocimos hace 7 años en Más o México, menos. que tú estabas viajando Desde Patagonia hasta Alaska. hasta Alaska. Hace 7 años todavía no llegaba a Ushuaia y tú ya llegaste a Alaska. No pensaba que iba a llegar. ¿No confiabas en mí o qué? No, o sea, sí va a pasar por Patagonia, pero de ahí a que me contacte y tal. Obvio, claro. He tardado 7. He tardado 7. Aileen tiene un terreno donde tiene un proyecto para hacer ahí algo para viajeros. En un tiempo quiero tener motoviajeros acá, quiero hacer una cafetería en el fin del mundo, en este entorno, en el bosque. Aquí va a estar, va a haber un nido austral muy pronto en la Patagonia chilena. Porque Aileen es viajera, viajó desde Tierra del Fuego hasta Alaska en 2018. Por cierto, ha escrito un libro de su viaje, por si os interesa. Has escrito un libro del viaje, ¿no? Bueno, Fue un viaje, yo pensaba que era de aprendizaje, pero fue un viaje de la ignorancia. El aprendizaje vino después, decantó después, solté muchas cosas y las experiencias, las sensaciones, los aromas se tornaron palabra y logré después de más o menos 6 años escribir El equilibrio en el movimiento. Este libro de memorias y reflexiones del viaje, y la verdad que logré encontrar mi hogar, que no es un hogar geográfico, es un hogar, pues un hogar mental, un hogar emocional. Precisamente acá me siento como en el living de mi casa con ustedes en este momento. Porque el hogar está donde está el corazón. y estuvimos allí, nos dimos un homenaje
haciendo un asado, pero aparte de eso, del homenaje y del asado, estuvimos haciendo pruebas sobre una barbaridad que tengo en la cabeza desde hace años, la idea de casquero, que diría mi madre y mi abuela. Hijo, ¿tienes ideas de casquero? Pues sí. Y a los 50 años sigo teniendo las mismas ideas de casquero que con 7 años o 8, pero claro, ahora tengo los medios para ejecutarlas. Así que nada, los próximos días vais a ver, no sé si la consecución o el intento, pero voy a intentarlo como vida multiplicar. Estuvimos haciendo pruebas, pero no os puedo enseñar nada. Lo veréis en los próximos días. Bueno, tengo el brazo súper jodido. Y es que por las noches pillo mala postura y me vuelve todo el dolor. Y para lo que viene en los próximos días, mal, muy mal. Bueno, y tengo el ordenador roto, entonces tengo el domingo que viene salvado, pero tengo que encontrar una solución al tema del ordenador. He comprado una pantalla por internet que me va a llegar en los próximos días, por lo menos para poder hacer copia de seguridad de todo, pero para que la serie no falle ningún domingo va a estar jodido, la verdad. Dejamos atrás Coyhaique y Aileen y Claudio me acompañan unos kilómetros de ruta. Me queda la mitad del Austral por hacer con un gran berenjenal al final del camino, el Paso Mayer, un río muy complicado de cruzar en moto, para el que tengo un plan un tanto arriesgado y para el que ya estaba haciendo pruebas. Capillas de Mármol a 177. Yo creo que voy ahí, o sea, hoy. Acabamos de entrar en un nuevo parque nacional que se llama Cerro Castillo. Estamos a 1000 metros, me ha dicho Aileen que esto es la zona más alta del Austral, creo. Y ahora creo que se estropea el camino un poco. Uy, qué bonita la laguna ahí, mira. Está todavía congelada, ¿no? Estos son los huemules. Mira. Qué increíble, ¿no? A todo esto seguimos, por supuesto, por la carretera austral, de la que llevamos, según mi contador, unos 700 más o menos del Austral. Son 1200, todavía quedan 500. Yo creo que si todo va bien, igual son 3 días más. Porque quiero hacer un par de paradas y bueno, vamos a ver qué tal. No plan. No plan. Buenas montañacas, ¿no? Con mucha nieve. Seguimos a 1000 metros. Y 5 grados, eso sí. Se está poniendo frío cada vez más. Ya, pues, fíjate, vaya bien, fuerte. Ahí me mandáis un OK cuando cruce, nada más. Un OK. Cruzamos. Sí, por favor, necesitamos ver lo que... Gracias por todo, ¿eh? Sí. Espero ver... Quizá nos vemos a la vuelta. Esta vez no es tan seguro como la otra vez. La otra vez te dije, pasaré por allí. Pero estaremos acá esperándote. ¡Ay! ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué gente más maja! ¡Qué bien me trata todo el mundo! ¡Qué suerte tengo, la verdad! Bueno, voy a un sitio... Siguiente destino, Puerto Sánchez, un pequeño pueblo en el que pretendo ver las catedrales de mármol, otro de los alicientes turísticos del Austral. Sin embargo, el guionista tiene otros planes diferentes. Y lo más importante para nuestro viaje es que en 20 kilómetros se acaba el pavimento y empieza un poco la parte más peligrosilla y complicada de la ruta austral. Que aunque no tiene mucha complicación del terreno, creo, pero bueno. A partir de este momento, la mayor parte de la carretera austral va a ser ripio, y estoy más que advertido del riesgo de ciertos tramos para los motoristas. Y sobre todo, los camioneros. Estoy advertidísimo de la peligrosa, los camiones vienen enajenados. De hecho, desgraciadamente este año fallecieron una pareja de brasileños. Murieron una pareja de brasileños en moto. Así que mucho cuidado. Vamos. Bueno, pues ahora sí, fin del pavimento. A ver, el peligro que tiene esto es... Yo voy por ahora por una rodada, pero voy muy por el medio. Entonces, si viene un camión, probablemente yo me tendría que echar aquí a esta rodada de aquí a la derecha. Y aquí estaba perfecto, pero hay veces que esto de aquí está como así y hay gravilla y te echa como fuera. Bueno, por lo que dicen, que es lo que me han contado. Yo es la primera vez que hago esto, obviamente, pero es famoso desgraciadamente por eso. El ripio creo que es el terreno que menos me gusta en el mundo mundial. Me da una inseguridad. Ha cambiado un poco el camino. Se ha puesto duro. Hay un poco de ripio ahora, a ratos hay ripio, pero como en los lados. Pero está limpio y tiene buen agarre.
Pero a cambio está medio que llueve y un poco de barro, así que slow. El camino da para correr más, pero ya he tenido un primer susto con 2 furgonetas que venían de cara, que van enajenadísimas, y te juro, yo iba por mi carril, o sea, no está marcado, pero y había una montonera de ripio a la derecha y ni se han movido los cabrones, ni se han movido. Y llevan 4 ruedas, ¿sabes? Que ellos sí se pueden echar a la derecha y pillar un poco de ripio. Ya me había advertido todo el mundo, así que, pues nada, es el cambio, nada, tranquilo. ¿Ves? Ese se ha echado a la derecha. Sí que le doy la cara. Peligro a 100 metros. Austral va para allá, pero yo voy a ir a Puerto Sánchez, que está a 28 kilómetros, me salgo del Austral. Nada. Bueno, pues este Caminibiri lleva hasta Puerto Sánchez. Caminibiri que veremos mejor a la vuelta, porque una vez en Puerto Sánchez no tiene continuación más allá de una antigua mina y habrá que hacerlo de regreso. Epa. Hay que ser muy fino con el gas en este terreno. Curvita con ripio. Increíble, se me ha ido atrás. Bueno, pues estoy llegando a Puerto Sánchez. Qué bonito, ¿no? Es que porque está el día regulero, pero el lago, las montañas nevadas y el bosque este, huele a campo además. Creo que es muy pequeño. Bueno, ya lo veis, es muy pequeño, pero es muy bonito. A Puerto Sánchez se le conoce como la joya escondida del lago General Carrera. Principalmente porque para llegar hasta aquí, como habéis visto, hay que desviarse unos kilómetros del Austral, lo que hace que llegue menos gente. Buenos días desde Puerto Sánchez, pequeño pueblo al que llegué ayer por la tarde, con intención de hoy por la mañana ir en barca a ver las catedrales de mármol, que es un sitio muy turístico y muy conocido de aquí. Originalmente era un pueblo minero, fundado a comienzos del siglo XX y famoso por su oro y también por su aislamiento extremo. Aislamiento que incluso hoy sigue existiendo. Se sale bien de aquí o bien de Puerto Tranquilo, un río tranquilo que está enfrente, que es más turístico todavía. Pero vine aquí porque aquí había una antigua mina de cobre y pensé que podía ser una buena historia. Hay unos barcos abandonados, o sea, varados ahí también de las mineras, creo, y tal. Pero estamos en época cero turística. Hoy además había un evento aquí que estaba todo el mundo convocado por la mañana o no sé qué. Total, que no he encontrado embarcación. Si me hubiera quedado todo el día, quizás sí, pero paralelamente me está llegando un monitor hoy que tendría que recoger a las 4 en Cochane. No sé cómo se pronuncia. El caso es que esta época para viajar es maravillosa porque no hay gente y yo lo agradezco mucho, muchísimo. Hace un poco de frío a ratos, puede que llueva, pero la paz y la tranquilidad tienen un precio alto. Sí, sí. ¿Pero me conoces o por...? Sí, ¿Sí? Charlie, Ajá. me venía contando. Bien. Encantado. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, encantado. Venga, de viaje. Gracias, muchas gracias. Bueno, A la escuela, a darte una vueltita. es que voy mal de tiempo. Ahora me lo pienso. Gracias. Chao. Conclusión, que estoy muy contento y muy feliz. Y voy a ir a la escuelita y después vemos. Mi nombre es Sandra Jara. Carolina Fuentes. ¿Y trabajas en la escuela? Sí, soy asistente de educación acá en la escuela de Puerto Sánchez. Soy profesora, trabajo aquí desde el año pasado. ¿Nacida aquí? No, nací en Coyhaique, pero Pero me crié, estudié acá y todo. Pero vamos, que eres patagónica, Sí. o como se diga. Mi abuelo se llamaba Pedro Avilés y él fue uno de los primeros que llegó acá. ¿En serio, A colonizar. Qué fuerte, qué bien. ¿Cuántos habitantes hay en Puerto Sánchez? Creo que no más de 90. Qué maravilla. Sí, es un lugar muy pequeño, pero es muy bonito. Es un rincón maravilloso de nuestro mundo. ¿Y aquí en la escuelita cuántos niños tenéis? 9 niños. De primero a octavo. ¿La educación es pública?
Sí. O sea, está todo pagado por el Estado, 100%. Sí. La escuela es una zona muy rural, Sí. muy pequeña y por lo tanto el aprendizaje se hace muy ameno, muy amistoso, muy amigable, casi personalizada, podríamos decirlo. Tenemos 2 cursos. En el primer curso están los niños de primero a sexto básico y en el segundo curso están los niños de séptimo y octavo básico. Tú debes de ser de los mayores, ¿no? Sí, voy en séptimo básico. ¿Y hasta qué años pueden estudiar aquí? ¿Cuándo se tendrían que ir de aquí ya? Hasta octavo básico. Cuando tienen entre 12 y 13 años, a esa edad ya después postulan al liceo y se tienen que ir de acá. ¿Y qué es lo más cercano? Ahí, Coyhaique. Otros a Chile Chico, otros a Cerro Castillo, diferentes lugares, Ajá. dentro de la región siempre. ¿Te queda un año acá? Creo que me voy el próximo año, sí. Y ahí cuando se van, claro, para los padres debe ser un complicadísimo, ¿no? Así es, porque tienen que irse desde pequeños e irse de la casa. ¿Quieres hacer? ¿Ya tienes claro lo que quieres hacer o no? O sea, me gustaría irme para Santiago y eso, ¿Pero a estudiar qué? a estudiar medicina Ah, mira qué bien. o también ser basquetbolista. Claro, claro. Entonces les cambia el mundo, porque acá igual viven como en otro mundo. Sí, total. Aquí todo es diferente, el contexto es diferente, la realidad es diferente. ¿Juegas bien o qué? Sí, juego bien. Generalmente todos los días voy a practicar. Bueno, pues nada, muchas gracias por haberme asaltado y por haberme dado este ratito de conversación. Gracias, igual para ti. Gracias. Sí, gracias a ti. Pues nada, este es Puerto Sánchez, pueblo con historia minera. Aquí en 1930 o 40 descubrieron unas minas de cobre y empezó a venir aquí una pequeña comunidad de gente a explotarlas. ¡Chao! Aunque había algo de cobre, las minas eran principalmente de oro. Y aunque luego no sé en qué año se cerraron, pero ya no hay minas hace mucho. Lo que sí hay son eso, que hay por ahí en Vargas se va a un sitio que se llama las Catedrales de Mármol, que es muy conocido turísticamente. Pero hoy, como ya os he dicho antes, no he encontrado ninguna barca que me lleve a ver las catedrales de mármol. Estas formaciones, al parecer únicas en el mundo, formadas por la erosión del oleaje y las corrientes del lago. Yo la verdad es que venía más un poco por el tema minero, que siempre sabéis que me atrae bastante todo lo que es la minería. Bueno, no solo la minería, también la agricultura, o sea, como un poco la forma de ganarse la vida de la gente y tal, ¿no? Pero mi gozo en un pozo o no, la verdad, porque el camino hasta aquí estuvo muy bonito ayer, ahora va a estar muy bonito para salir y yo tengo que estar a las 4 en Cochrane o no sé, una ciudad donde me llega una pantalla para poder seguir, ya no sé si editando, pero por lo menos haciendo copia de seguridad de todo, o sea, poder trabajar para poder seguir con la serie. Serie en la que, por cierto, va a haber un cambio importante. El agua está en el agua ahora, súper tranquila. 90 personas viven aquí. ¿Cómo debe ser la vida en un sitio tan bonito y tan tranquilo, no? Pero obviamente todo el mundo se conoce, claro. Por un momento he pensado que digo, estoy súper en paz, voy a ir tranquilo, creo. Pero de repente he dado un acelerón y he dicho, igual no. Ya os adelanto yo que no, que sí que le voy a dar al gas porque tengo una pantalla esperándome y después un largo camino hasta Tortel. Puente, río. Mi siguiente destino en la Austral y donde nos espera una buena historia. Bueno, vamos a darle, ¿no? Historia que, por cierto, veremos el jueves. Y ese es el cambio en la serie. A partir de hoy y hasta Tierra del Fuego, nos vemos domingos y también jueves.